Hola bocateros, hoy preparamos unos canapés fáciles, rápidos y económicos. Como siempre os dejo las cantidades detalladas en la caja de información. El primer canapé será un rollito de queso y nueces. Necesitamos un puñadito de nueces peladas y 2 cucharadas soperas de queso crema. Machacamos las nueces en un mortero, en una picadora o procesadora de alimentos. Cuidado, que no tenemos que hacer polvo de nuez. Mezclamos el queso con las nueces y ¡listo! Ahora ponemos una rebanada de pan de molde sin corteza sobre una lámina de papel film y con las manos aplastamos ligeramente, sobre todo los bordes. Hecho esto, untamos una buena cantidad de nuestra crema de queso y nueces. Con la cantidad de crema que hemos preparado tenemos para hacer 2 rollitos. Por último enrollamos ayudándonos del papel film. Lo envolvemos bien cerrando los laterales para que el rollito quede bien sellado y lo reservamos en la nevera un mínimo de 30 minutos o hasta el momento de servirlo. Pasado el tiempo de reposo retiramos el papel film y untamos una capa fina de queso crema. Sobre el papel ponemos unas nueces troceadas y giramos el rollito para que las nueces se queden pegadas y cubran bien todo el rollo. En este punto lo cortamos en 6 partes iguales y ¡listo! El segundo canapé que vamos a preparar es de queso y aceitunas. Necesitamos unas 18 o 20 aceitunas sin hueso y una cucharada de queso crema. Picamos las aceitunas en pequeños trozos. Lo podemos hacer con un cuchillo o bien con una picadora. Para esta receta os recomiendo utilizar aceitunas aliñadas, darán un sabor increíble a nuestros canapés. Una vez picadas mezclamos las aceitunas con el queso crema y ¡listo! Así de fácil tenemos otro relleno preparado. Untamos la mezcla de queso y aceitunas en una rebanada de pan de molde sin corteza. Colocamos otra rebanada encima y la untamos con el resto de la crema. Tapamos con otra rebanada presionando ligeramente para que nuestro canapé quede bien montado. Y limpiamos los laterales. Por último untamos una capa fina de queso crema y lo cortamos en 9 bocaditos. En este punto lo podemos conservar en un tupper en la nevera hasta el momento de servirlo. Decoramos nuestros canapés con una aceituna y unas ramitas de eneldo. El tercer canapé es de atún con tomate. Necesitamos 2 latitas de atún bien escurrido, tomate frito, mayonesa y 2 huevos cocidos. Rallamos un huevo entero y la clara del otro huevo. La yema la reservamos para decorar. Añadimos el atún y 3 o 4 cucharadas de tomate frito. Nos tiene que quedar un relleno jugoso. Ahora untamos un poco de mayonesa en una rebanada de pan de molde sin corteza y extendemos una cantidad generosa de relleno. Colocamos encima otra rebanada de pan, untamos mayonesa y extendemos otra capa de relleno. Tapamos con una tercera rebanada de pan, presionando para que quede bien montado, y limpiamos los laterales. Por último lo envolvemos en papel film y lo reservamos en la nevera un mínimo de 30 minutos. Se conserva perfectamente durante varias horas en la nevera, por lo que lo podemos preparar con antelación. Tras el reposo y en el momento de servirlo, untamos una generosa capa de mayonesa, lo cortamos en 6 partes iguales y rallamos en la superficie la yema de huevo que habíamos reservado.
El cuarto y último canapé es de mis favoritos. Necesitamos 4 palitos de surimi o palitos de cangrejo, un huevo cocido, un poco de cebolleta muy picadita y mayonesa. Cortamos en trozos pequeños los palitos de surimi. Seguidamente rallamos el huevo. En un bol ponemos el huevo rallado, el surimi, la cebolleta y 2 cucharadas de mayonesa. Nos tiene que quedar un relleno jugoso. Ahora extendemos una cantidad generosa de relleno en una rebanada de pan de molde sin corteza. Tapamos con otra rebanada de pan y extendemos el resto del relleno. Colocamos una última rebanada de pan y cerramos bien. Este canapé también se conserva perfectamente en la nevera durante unas horas. Untamos un poco de mayonesa sobre el pan y cortamos en 6 partes iguales. Por último, decoramos los canapés de surimi con media rodajita de rabanito y cebollino picado. Y ya tenemos nuestros canapés variados listos para servir. Los 4 sabores quedan muy ricos, jugosos y apetecibles. ¿Qué os han parecido? ¿Os animáis a prepararlos? Espero que sí. Nos vemos en la próxima. ¡Chao!